Desde que existe el cine, el miedo ha sido una de sus emociones más puras. No necesita idioma, ni explicación. Solo una imagen, una respiración fuera de lugar, una sombra que no debería estar ahí. A lo largo de la historia, el séptimo arte ha encontrado formas de helar la sangre de millones, ya sea con monstruos imposibles, silencios insoportables o verdades humanas demasiado oscuras para enfrentarlas a la luz. Pero si estamos hablando del cine, lo que sí se necesita verdaderamente es una buena construcción en la escena. Desde la tensión asfixiante del horror psicológico hasta el impacto visceral del susto repentino, estas secuencias no solo marcaron a una generación, se quedaron grabadas en la mente colectiva, convirtiéndose en pesadillas universales que regresan cada vez que las luces se apagan. Haremos un recorrido por aquellas escenas que redefinieron el miedo, momentos que hicieron historia, que cruzaron la línea entre el arte y el instinto, y que siguen recordándonos que, cuando el terror está bien hecho, no necesariamente se necesita monstruo alguno. Número 15. Posesión, 1981. Posesión. En Possession o Posesión, dirigida por Andrzej Zulawski, el horror no proviene de un demonio tradicional, sino de la desintegración emocional de dos seres humanos atrapados en un amor que se pudre desde adentro. Pero fue Isabelle Adjani, que en su célebre escena del callejón, quien llevó ese tormento a un nivel nunca antes visto en el cine. Una actuación que la elevó inmediatamente como una de las actrices más galardonadas e idolatradas en la década de los 80. Filmada en simplemente una estación del metro de Berlín, la secuencia fue construida con una intensidad física y emocional que desafía toda lógica narrativa. Zulawski no dio instrucciones concretas, simplemente le pidió a Adjani que dejara salir lo que la poseía. Número 14. 28 semanas después, 2007. Opening. Dirigida por Juan Carlos Fresnadillo, en apenas unos minutos el espectador es arrojado a un caos tan brutal y desesperado que no necesita presentación ni contexto, solo el instinto más primitivo del ser humano: huir. La secuencia se abre en una casa de campo aislada donde un grupo de sobrevivientes se refugia tras el apocalipsis viral que destruyó a Inglaterra. Pero la calma es apenas un espejismo. En segundos, los infectados irrumpen en el lugar y todo se desintegra en un frenesí de gritos, golpes y sangre. Es entonces cuando el personaje de Robert Carlyle toma una decisión imposible: escapar, abandonando a su esposa mientras la horda devora el mundo que conocían. Cámara en mano, cortes rápidos, respiraciones entrecortadas y una música, obra de John Murphy, que crece como una herida abierta. Todo ocurre en tiempo real, sin espacio para pensar, solo para sobrevivir. Número 13. Rec. Visión nocturna con una cosa. Después de todo el caos dentro del edificio, las sirenas, los gritos y los infectados, solo quedan dos figuras: la reportera Ángela Vidal y su camarógrafo Pablo, descendiendo a las entrañas del lugar en busca de respuestas. Armados únicamente con una cámara en modo visión nocturna, los dos se adentran en un ático donde la luz ha desaparecido. Allí, el lente capta algo que el ojo humano no podría soportar.
La niña Medeiros, el origen de la infección. Una criatura tan real dentro del marco de la cámara que rompe la frontera entre el cine y la pesadilla. Balaguero y Plaza orquestan este momento con precisión quirúrgica, en donde el sonido se reduce a la respiración agitada, el foco tiembla, la cámara se convierte en el único testigo de lo que no debería de existir. No hay música, no hay alivio, solo un silencio que corta, mientras el espectador ve cómo la protagonista es arrastrada hacia la oscuridad. Número 12. Destino Final 2. 2003. Los troncos. Pocas secuencias en la historia del cine han conseguido que millones de personas teman algo tan cotidiano como conducir detrás de un camión. Pero en Destino Final 2, el director David R. Ellis convirtió una simple autopista en una trampa mortal de precisión escalofriante. La cámara sigue cada impacto como una coreografía de la muerte, autos girando, cristales volando, cuerpos atrapados en un destino sellado por milésimas de segundo. No es solo un accidente, es una sinfonía de fatalidad. Los efectos prácticos combinados con el montaje preciso de Eric Sears convirtieron esta secuencia en una clase magistral de tensión visual. Como en toda la saga, esta secuencia encarna la esencia de Destino Final, la idea de que la muerte es inevitable. Número 11. Señales. 2002. Extraterrestre en la televisión. A veces el miedo más puro no viene de un grito, sino de un silencio interrumpido por lo imposible. En Señales 2002, Night Shyamalan lo entendió con una precisión quirúrgica. La escena en la que el grupo de niños observa un noticiero casero grabado en Brasil se convirtió en uno de los momentos más recordados del cine de ciencia ficción y terror moderno. ¡Muévanse, niños! ¡Vámonos! El momento apenas dura un parpadeo, pero el impacto es inmediato y visceral. Shyamalan juega con nuestra expectativa más básica, el miedo a lo desconocido. No hay música que prepare el salto, no hay advertencia, solo el ruido ambiental, los gritos y la sensación de que algo real acaba de irrumpir en nuestra realidad. Desde su estreno, ese breve vistazo del extraterrestre quedó grabado en la memoria colectiva, inspirando memes, teorías o pesadillas. Número 10. The Ring o El Aro. Cuando la niña sale del pozo y la televisión. Todo comienza con un silencio incómodo, una lluvia tenue y la luz azulada del televisor parpadeando. En la grabación maldita, el pozo aparece en medio de un campo gris, casi muerto. El agua se agita y de pronto... La niña no se detiene al llegar al marco del televisor. Sale de él, gotea, se arrastra. La cámara cambia de plano y la vemos avanzar por el suelo del salón, mientras el hombre que observa, paralizado, apenas si logra retroceder. No es difícil adivinar por qué es tan incómoda y por qué se quedó grabada en la mente de mucha gente. The Ring juega con esa idea, con la noción de que algo maligno puede evitar la señal, el video, el circuito eléctrico, y que lo que vemos podría terminar viéndonos también. Número 9. Terrifier. Escena de la cama o escena de la ducha.
Dirigidas por Damián León, ambas consolidaron a Art the Clown como una de las figuras más perturbadoras del terror moderno. En Terrifier 2, la escena de la cama es el momento en que el público entendió que no había marcha atrás, que estábamos ante una de las escenas más gore y que utilizaría ese género para hacerte sentir incómodo hasta el punto de casi querer vomitar. La secuencia fue tan gráfica, tan extensa y calculadamente cruel que dividió a la crítica, en donde para algunos fue el renacimiento del horror práctico y artesanal y para otros una provocación innecesaria. Pero luego, en Terrifier 3, en la escena de la ducha, que menos aún te puedo mostrar, Art, el payaso, nos muestra una obra de artesanía del horror, donde el maquillaje, la iluminación y los efectos prácticos reemplazan a los efectos digitales, con una crudeza que recuerda al cine de los 70 y 80, partiendo miembros y más miembros con una motosierra. Número 8. El Exorcista 3. La enfermería, 1990. Inaudito. La manera de construir esta escena con solo el murmullo estéril de un hospital nocturno, los pasos suaves de una enfermera cumpliendo su rutina y la manera en que la cámara está fija, casi inmóvil, como si fuéramos un testigo invisible, observando desde el otro extremo del pasillo, es simplemente arte del horror. Durante minutos no pasa nada, pero esa nada se estira como un hilo de tensión a punto de romperse. La escena no busca asustar, busca hipnotizar. El espectador se acomoda, baja la guardia, siente que la calma es real, y entonces, cuando la enfermera se aleja para cerrar una puerta, ocurre. Un corte seco, un sonido metálico, y una figura vestida de blanco surge detrás de ella avanzando con una parsimonia antinatural, empuñando unas gigantescas tijeras quirúrgicas abiertas para... Número 7. Cuando el alien sale de dentro de Kane. Alien, el octavo pasajero, 1979. A bordo de la nave Nostromo, la tripulación se reúne en torno a la mesa, riendo, comiendo, relajándose después del rescate de su compañero Kane. Todo parece normal. El actor, John Hurt, en su papel de Kane, comienza a toser. Primero, levemente, luego con una desesperación creciente. La escena, grabada en una sola toma, muestra el desconcierto de sus compañeros. Ridley Scott había ocultado los detalles del efecto a los actores. No sabían que, en segundos, un chorro de sangre salpicaría a la mesa. El chest burster se convirtió en un ícono. Detrás del diseño estaba H.R. Giger, quien dio forma a una criatura que parecía salida de una pesadilla biomecánica, una mezcla de metal, carne y deseo. Número 6. Irreversible. Escena del túnel, 2002. Hay escenas que se ven y hay escenas que se sienten. En Irreversible, de Gaspar Noé, el espectador no solo presencia la violencia, la padece. En un pasillo subterráneo, iluminado apenas por luces rojas intermitentes, una mujer camina sola. Su nombre es Alex, interpretada por Mónica Bellucci. No hay música, no hay corte, y la cámara se sostiene fija. Lo que ocurre después dura casi 9 minutos. Minutos que se hacen una eternidad al querer apartar la mirada de algo tan
atroz. Noé diseñó la escena para que fuera insoportable. Su objetivo no era mostrar morbo, sino imponer la empatía a la fuerza. Obligar al público a sentir el horror que muchas películas prefieren estetizar. Número 5. James Franco sobreviviendo en 127 horas. 127 horas. Basada en la historia real de Aaron Ralston, un montañista que quedó atrapado en una grieta en Utah durante más de 5 días, la película nos lleva a un punto límite donde el cuerpo y la mente se enfrentan a su mayor enemigo, la desesperación. Hablando de minutos que se hacen una eternidad, durante 6 minutos el tiempo se estira hasta lo insoportable. El público en salas de cine se retorcía, se tapaba los ojos, algunos incluso se desmayaron. Esto no es gore gratuito. La escena no es solo una prueba física, sino una revelación sobre la voluntad humana. Es el punto exacto donde el horror deja de ser miedo y se convierte en admiración, donde el instinto de vivir triunfa sobre cualquier límite imaginable. Pero pasar por ese proceso como espectador sí que es perturbador. Número 4. Hereditary. Charlie. No hay más que decir. La definición y representación más pura del shock. El momento llega sin advertencia. Peter, interpretado por Alex Wolff, conduce apresurado hacia el hospital mientras su hermana Charlie, asfixiándose por una reacción alérgica, saca la cabeza por la ventana en busca de aire. En segundos, el destino se cumple. Un poste, un golpe y luego silencio. Ari Aster filma la secuencia con una frialdad quirúrgica. No hay corte rápido, no hay música que prepare al espectador. Solo el estruendo y después el vacío absoluto. La cámara se queda fija en el rostro de Peter, paralizado, inmóvil, incapaz de procesar lo que acaba de ocurrir. Un grito desolador de la madre al darle la noticia, el entierro y una toma que enfoca los restos de la cabeza gráficamente en la carretera. La maldición ha iniciado. Número 3. It sale por el desagüe del baño. 1990. En Eso, dirigida por Tommy Lee Wallace y basada en la novela monumental de Stephen King, el miedo nació en un baño, en una tubería, y ahí aterrorizó a toda una generación, que no solo empezó a incrementar su fobia a los payasos, sino que terminó siendo un recuerdo traumático que muchos de los que están viendo este video no quieren revivir. This is a little inconvenient, Eddie. Just hold on while I make a few adjustments. El drenaje comienza a brotar sangre, primero tímida, luego desbordada, hasta cubrir el baño entero. Y entre el caos, aparece él, Pennywise, el payaso asesino, con una voz burlona y su risa de ultratumba. Here I am. Come back anytime. Bring your friends. Número 2. Insidious. Cuando aparece el demonio detrás. En Insidious de 2010, James Wan redefinió el susto moderno con una sola imagen que bastó para paralizar el público. Y dijo Dalton. La abuela, el padre y la madre conversan en el comedor. La cámara se mueve con suavidad, con la calidez de una luz natural que transmite seguridad.
hasta que en un corte seco aparece esa cara. Un rostro demoníaco rojo, con ojos negros y uñas afiladas, detrás de Patrick Wilson. Apenas un instante, pero suficiente para romper cualquier sensación de calma. Y en las películas de terror hay criaturas que están tan bien hechas que son capaces de seguirte hacia tus pesadillas, aunque sea que se hayan quedado por un frame y un instante. Ese es el poder de lo insidioso. ¿Qué? Número 1. La cabeza de Regan girando en El Exorcista, o cualquier escena de ella. Buah, con El Exorcista original sin duda podemos fácilmente decir que cualquier escena donde aparezca ella es suficientemente fuerte como para cambiar el color de nuestra ropa interior. Por algo es conocida como la película más terrorífica de la historia. La escena de la cabeza de Regan girando sobre su propio eje no solo es un truco de efectos especiales, es el símbolo definitivo de la corrupción del cuerpo, de la invasión del mal en lo más puro. El impacto fue inmediato y devastador. En 1973 los cines se llenaron de gritos, desmayos, ambulancias afuera, personas que salían llorando, otras rezaban. El Exorcista no solo fue una película, fue una experiencia colectiva de exorcismo moderno. Y aunque el tiempo haya pasado, esa imagen, la niña con los ojos en blanco, el cuerpo retorcido, Regan bajando de las escaleras y la voz del demonio saliendo de la boca, sigue siendo una de las más perturbadoras jamás proyectadas en las salas de cine. You know what she did? De hecho, se dieron cuenta. La mayoría de escenas, aún a 2025, consideradas más terroríficas en la historia del cine, datan de películas alrededor de la década del 2000 y los 90. Algo que habla muy bien de cómo los efectos prácticos y lo nostálgico aún sigue evocando piel de gallina hoy en día. Algo que lamentablemente ha sido difícil de ver en películas más contemporáneas. Pero tú tienes siempre una opinión diferente y la más importante. Así que cuéntanos en la caja de comentarios para ti, personalmente, ¿cuál ha sido la escena más aterradora que has vivido en la pantalla grande? Te hablo Van. Bye.